Esta es la segunda parte de la reseña de algunas de las mejores películas del 23º Festival de Cine de Lima 2019. Mi nombre es Juan José Beteta, soy crítico de cine, fui jurado de la Asociación Peruana de Crítica Cinematográfica en ese festival, que ya concluyó, ya dimos nuestro veredicto, ya se entregaron todos los premios de los principales jurados y ahora puedo hacer un comentario sobre algunas de las películas que me parecieron las más interesantes. Una de ellas es La vida invisible de Eurídice Gusmão. Esta es una película brasileña ambientada en los años 50 y la ambientación, valga la redundancia, es una de las cosas más hermosas que se pueden haber hecho recientemente. Utiliza mucho espacios tropicales de Río de Janeiro, barrios tradicionales de la ciudad. Quienes hemos estado allá o quienes han podido visitarla, pues disfrutarán mucho este aspecto de la película. La fotografía es excelente, la música también es muy buena, las actuaciones son impecables. En fin, es una de las mejores películas del festival. Yo creo que se podrían hacer muy pocas críticas a esta película. La historia es un melodrama, digamos, ortodoxo. A mí personalmente no me llaman mucho la atención los melodramas, pero están tan bien equilibrado todo, tan bien manejado todo, que uno no se puede quejar. Se entretiene, hacia la mitad de la película ya sabemos a dónde vamos, pero de todas maneras queremos seguir por todos estos elementos audiovisuales que he mencionado y porque la trama también presenta un tema importante, aunque está ambientada, como dije, en los años 50, el machismo, la sociedad patriarcal de la época aún subsiste el día de hoy y causa primero la rotura, el daño a la familia, pero también y sobre todo bloquea los proyectos de vida de dos mujeres, dos hermanas, que el padre separa. Ese es más o menos el planteamiento argumental. Y la película se desenvuelve dentro de esos elevados parámetros cinematográficos que hacen que sea una gran cinta. Luego tenemos Sueño Florianápolis. Esta es una película argentina que en cierta forma es la cara opuesta a Eurídice Gusmão, porque mientras en una sociedad patriarcal lo habitual es que efectivamente el padre decida sobre todo, que las condene a la hija por haber tenido un hijo fuera del matrimonio, por ejemplo, en esta película argentina ocurre lo opuesto, es decir, lo disruptivo, lo que es distinto, lo que es diferente, se vuelve normal, se vuelve natural, se vuelve aceptable. Es una familia que viaja de Argentina a Florianópolis, que es un balneario brasileño. Parece que la idea que tiene la película es que en Brasil las cosas son mucho más laxas, es una sociedad mucho más liberal, y entonces la familia pues se va de vacaciones ahí y ocurre un cambio de parejas, con la pareja que les alquila la cabaña a esta pareja de argentinos que viaja con sus dos hijos adolescentes. Ellos, es bien interesante porque a pesar de que viajan juntos de vacaciones, y esto es un poquito lo distinto, están separados después de más de 20 años de matrimonio, ¿no? Y luego cuando ocurren los hechos, pues como que transcurren normalmente, es decir, hay algunas dudas, algunas indecisiones, pero al final intercambian parejas. Incluso el esposo es el que le dice directamente a la esposa: mira, yo sé perfectamente que tú te entiendes o te acuestas con tu amante, y su esposa o su compañera pues también quiere acostarse conmigo, entonces esta va a ser la única oportunidad porque ya nos tenemos que regresar, así que me voy a acostar con ella y bla, 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 bla. Y ella se queda tan tranquila, ¿no? Un poquito turulata, pero en fin acepta, ¿no? Y entonces lo que podría ser un melodrama, una cosa conflictiva, una cosa complicada, se vuelve totalmente como normal. Y al final, de todas maneras, uno se queda con la duda, ¿no? O sea, ¿realmente son las cosas así? ¿Qué va a pasar después? ¿Se juntará esta pareja cuando retorne a Argentina o al revés, se van a separar? No lo sabemos en realidad.
y no interesa saberlo. No es el interés de la película resolver, entre comillas, estos temas, porque ya resuelve las cosas como bypaseándolas, ¿no? Incluso la hija también deja en el aire un problema a los padres. Entonces es una película, como digo, interesante por eso, ¿no? Porque las cosas ocurren rompiendo esos parámetros, digamos, de prejuicios que de alguna mayor medida todos tenemos, y de una manera, digamos, muy natural, ¿no? Sueño Florianópolis. Luego tenemos una película mexicana, Las Niñas Bien, que transcurre, a diferencia de muchas de las películas de este festival que tienen, digamos, ambientes de pobreza o transcurren en estratos sociales de clase media, esto ocurre en la élite, en el grupo social de millonarios, en la clase alta mexicana, en los años 80, en medio de una crisis que es simplemente el trasfondo. O sea, el eje de la película no es la crisis, sino un retrato de esta élite y de todos sus prejuicios clasistas, racistas y machistas, pero sobre todo clasistas, ¿no? Y encarna en un personaje femenino que es la que ve cómo toda una clase social, por la crisis, que no es una clase social productiva, sino una clase social más bien rentista, comienza a caer, a decaer, a entrar en una crisis total desde el punto de vista económico, ¿no? Podría ser irónico, porque muchas de las formas que ella tiene de encarar el mundo, las relaciones, etcétera, pueden parecer hasta chistosas, pero la directora y la actriz se lo toman tan en serio que en realidad no llega a ser, o parece ser un drama, pero no llega a ser del todo un drama por estos elementos irónicos que tiene la película, ¿no? Incluso ella en realidad muestra su fuero interno muy superficial. Es un mundo completamente frívolo en el cual ella vive. Es el mundo de las revistas del corazón, como las llama Vargas Llosa, y ese mundo muestra también su lado dramático. Pero cuando ese lado dramático, cuando esa beta trágica en el fondo, que está muy al fondo de los personajes de esta clase social, quiere emerger, inmediatamente regresamos a ese mundo, digamos, de frívolo y lleno de chismes, de insidias, etcétera, y sobre todo de prejuicios, ¿no? El principal es el que ella tiene con la esposa de un más bien millonario ascendente que tiene otro origen social. Bueno, en fin, la película es realmente muy interesante, gran actuación de Ilse Salas, que es la protagonista, y una película altamente disfrutable. Luego tenemos Litigante, una película colombiana. Es una película en la cual las dos personajes principales son mujeres. Una madre que al comienzo de la película de frente ya le diagnostican un cáncer terminal a los pulmones, y la hija. De acuerdo, las dos son abogadas. Pero acá no se presenta ningún problema ya de machismo, ni de racismo, ni de, digamos, clasismo. ¿Por qué? Porque estas ya son mujeres autónomas, son profesionales, son jefas de familia ambas, y ese tipo de problemas como que los han superado, a diferencia de otras películas o de muchas de las películas de este festival. Y todo se centra en los problemas personales que tiene, sobre todo la hija. ¿Por qué? Porque tiene que, a lo largo de la película, ver el conflicto con la madre, que siempre, como buena mamá, se mete en los problemas de ella, los problemas que ella tiene, que son de índole laboral, que son de índole de reconstruir sus propias relaciones sentimentales, su mundo de pareja. Tiene un hijo además, y las relaciones con su hermana. Entonces son un montón de problemas que están como superpuestos y que la película va tratando poco a poco. Es una película muy intensa, pero donde no hay una acumulación de tensiones, sino más bien tensiones sostenidas que se van gradualmente resolviendo hasta el final. Y un detalle interesante técnico es el tema de la edición, o sea, el montaje. Las tomas están, digamos, pegadas a través de un corte. En ese corte junta un elemento de una escena con un elemento parecido de la siguiente escena, o a veces la cámara también está en movimiento y corta hacia ese procedimiento. Entonces, ese elemento, el corte, lo que separa una situación de otra, se convierte más bien en algo que hace avanzar la historia y que hace que la historia sea más fluida. ¿Por qué? Porque muchos de los conflictos tienden a ser más bien debates, diálogos, discusiones,
y la película corre el riesgo de volverse muy discursiva, lo que felizmente no ocurre. Es una película con un amplio despliegue emocional, correctamente ensamblada, el argumento muy bueno, las actuaciones interesantes, excelentes. Luego tenemos La Bronca, una película peruana, pero ambientada en Montreal, en Canadá. Es una familia de migrantes peruanos que ya está instalada allá. Un padre lleva a su hijo, él ya tiene otro compromiso. Entonces es como un tema de aparentemente es un tema de adecuación a otra sociedad, del hijo que llega a esta familia de peruanos que ya está instalada allá en Canadá. Durante la época de la guerra interna, o hacia fines de la guerra interna en Perú. Y se crea gradualmente un conflicto familiar entre padre e hijo, ¿no? Y luego este deviene un conflicto sentimental del hijo con otro tercero que está dentro del núcleo familiar, ¿no? Entonces esta situación se complejiza y se genera un conflicto muy fuerte que termina en un episodio en el cual finalmente el padre demuestra su afecto por el hijo. Es decir, no son relaciones tan digamos, buenos contra malos, ni maniqueas, sino relaciones complejas que ocurren en una familia, ¿no? Por situaciones realmente de tensión que se han ido acumulando y que finalmente estallan de una manera brutal. Y por eso el nombre de La Bronca. Sin embargo, en el fondo, cuando ocurre este hecho, el nombre resulta que coge toda la historia completa. ¿Por qué razón? Porque realmente la bronca es en general contra el mundo, contra lo que ocurre. Y lo que emerge en ese momento final son los asuntos familiares y las anécdotas que conducen a este desenlace, sino lo que venía trayendo esta familia de la guerra interna en Perú, que también se manifiesta en ciertas costumbres, ciertos hábitos que no ocurren en un país como Canadá, pero que luego emerge como una violencia irracional, desproporcionada, ¿no? Que evidentemente viene de lejos, no viene de la inserción propia en esta nueva sociedad, sino de esa situación que se mantiene mentalmente, psicológicamente en los personajes. Y ese es el principal logro de esta película, el haber creado esta situación de tensión sin que al momento de emerger en toda su fuerza justifica todos los acontecimientos que hemos venido visto en la cinta. Una muy buena película peruana.